Buenas tardes, jóvenes. Las actividades que van a estar haciendo los siguientes días son las siguientes. Son 3 actividades que ustedes van a trabajar en base a su libro de texto, ¿sí? Son 2 esquemas y un cuadro. Las actividades se van a realizar del miércoles 30, o sea, desde hoy, hasta el viernes 9 de octubre. Se entregarán el lunes 12 de octubre de 2020 antes de las 7 de la noche. Las actividades se van a hacer en la libreta, es decir, tienen que transcribir o copiar los esquemas y el cuadro a su cuaderno y ahí contestarlo. No se aceptará si lo hacen en las hojas impresas. Cada actividad debe de llevar su nombre completo y grupo, si no, pues no serán válidos si no tienen esos datos. Y por último, entregarse por WhatsApp o correo electrónico como ya lo han estado haciendo anteriormente. Y por favor, mandar fotos claras y sobre todo en posición correcta para leerlas, ¿sí? Porque luego mandan fotos de cabeza, pues es muy difícil leerlas así. La actividad 1 es leer el tema Panorama del periodo de las páginas 16 a 19 y van a completar este esquema. La primera parte del esquema es sobre las regiones culturales prehispánicas. Los historiadores y arqueólogos han dividido los territorios que actualmente son de México, parte de Estados Unidos y Centroamérica en 3 regiones culturales llamadas Oasis América, Mesoamérica y Aridoamérica. Esta clasificación se hizo en base a las condiciones climáticas y las culturas que se desarrollaron en cada una de estas 3 regiones. Lo que ustedes van a contestar son las características de cada una de las 3 regiones, ¿sí? En Mesoamérica, pues hubo civilizaciones más avanzadas. En Oasis América, digamos que civilizaciones con un desarrollo bastante escaso. Y en Aridoamérica, civilizaciones que prácticamente no tenían ningún desarrollo, sí, solamente pues sobrevivían. Entonces ustedes ahí en su libro de texto van a encontrar las características de cada una de estas 3 áreas y van a llenar cada cuadrito. La segunda parte son los periodos, ¿sí? La historia de esta región, de estas 3 regiones, los historiadores y arqueólogos la han dividido en 3 épocas: preclásico, clásico y posclásico. Sabemos que la palabra clásico, clásica, pues hace referencia a algo antiguo, ¿sí? Pero que nunca pasará de moda, que siempre estará, siempre va a haber gente que se interese en temas, por ejemplo, música clásica o los clásicos, pues se refiere a música que siempre va a estar vigente, sí, que siempre va a ser escuchada. Lo mismo, por eso se eligió esta palabra, clásico, hace referencia a culturas antiguas, pero que se siguen estudiando hoy en día, sobre todo en las escuelas, ¿sí? Lo único que hay que poner aquí en cada cuadro son las fechas, de qué año a qué año o de qué siglo a qué siglo fue el preclásico, de qué siglo a qué siglo o de qué año a qué año fue el clásico, y lo mismo con el posclásico, ¿sí? Y por último, en esta actividad 1 hay que realizar una lista de personajes que aparecen en el texto, mínimo 5, ¿sí? Aparecen 6, 7 personajes, hay que poner únicamente el nombre, no explicar qué hicieron ni la biografía, no, únicamente los 5 nombres de personajes que aparecen en este texto. La actividad 2 es un cuadro comparativo, ¿sí? Hay que leer el subtema La cosmovisión mesoamericana, páginas 23 a 25, y completar el siguiente cuadro. El título es Semejanzas y diferencias entre la cosmovisión mesoamericana y la actual. Aquí van a poner la definición de cosmovisión, ¿sí? A grandes rasgos, pues cosmovisión es la manera como las personas, como las diferentes culturas ven su mundo, ¿sí? Existe el dicho, cada cabeza es un mundo. Es lo mismo con la cosmovisión, cada cultura, cada persona pues tiene su visión del mundo. En la primera columna van los datos de Mesoamérica y lo actual. Nada más repito un poquito, hay que poner la definición que venga en el libro de cosmovisión, ¿sí? Aquí en esta parte. Después en la primera columna hay que llenar lo de Mesoamérica y en la otra columna van a ustedes a poner lo actual, ¿sí? Por ejemplo, el planeta Tierra. En Mesoamérica, ¿qué decían sobre el planeta Tierra? ¿Cómo era? Si era cuadrado, redondo, si esférico. Actualmente, pues vamos a poner la información que ya sabemos todos, que el planeta Tierra, pues es redondo. Igual, de los puntos cardinales van a poner en Mesoamérica qué significaban los puntos cardinales, para qué servían. Actualmente, para qué sirven los puntos cardinales, es decir, norte, sur, este, oeste. Después, cuántos cielos y niveles del inframundo, algo así como el infierno, había en Mesoamérica,
Por ejemplo, actualmente la mayoría de las personas en cuántos cielos, en cuántos infiernos creen. Lo mismo, cuántos dioses y cuáles dioses, características de las fiestas religiosas, calendario, cuántos y su estructura, cómo transmitían sus ideas e información, ¿sí? Para qué usaban las pirámides. Y por último van a poner qué opinas de la cosmovisión mesoamericana. Argumenta tu respuesta, es decir, ¿era correcta, era incorrecta? ¿A ustedes les parece rara? ¿Es igual que ahora? ¿Es diferente? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se parece? ¿Sí? Vamos a un ejemplo. ¿Para qué se usaban las pirámides? Ahí en su texto pues van a encontrar que las culturas mesoamericanas usaban las pirámides como templos. Por ejemplo, actualmente, ¿para qué usamos las pirámides? Pues ahora sí que son centros turísticos, ya no las usamos como templos. Entonces, así con cada uno de los aspectos, ustedes van a poner cómo era en Mesoamérica y actualmente cómo es cada uno de esos puntos. Y por último, y fuera del cuadro, y en el libro de texto van a encontrar la definición de la palabra tlacuilos y la van a anotar, ¿sí? La definición de tlacuilo o tlacuilos, ¿sí? Y por último, la actividad 3, igual de manera individual, en su libro de texto leen el subtema Economía, Estructura Social y Vida Cotidiana en el Postclásico, páginas 25 y 26, y van a completar este esquema. El título es el Postclásico, es decir, es el periodo en el que estaban viviendo los mesoamericanos cuando llegaron los españoles. 3 aspectos del Postclásico: la economía, la sociedad y la vida cotidiana. La economía dependía van a poner, pues ahora sí que las 4 actividades más importantes que realizaban los mesoamericanos, económicamente hablando, solamente el nombre, no la definición, ¿sí? Por ejemplo, la primera, pues es agricultura, simplemente anotan agricultura, igual así buscan otras 3. La número 2, la sociedad se dividía pues actualmente hay clases sociales, como en todas las culturas siempre lo ha habido, ¿sí? Igual no era la excepción en las culturas mesoamericanas, había 4 clases sociales, sobre todo entre los aztecas, que es la civilización que tenemos más información por los españoles y que fueron los que la conquistaron, y pues ahora sí que escribieron libros con muchísima información sobre la cultura azteca. La cultura azteca, la sociedad se dividía en 4 clases sociales. La más alta, los pipiltin. Aquí sí van a poner quiénes eran, o sea, una definición y a qué se dedicaban. Los pochtecas, ¿sí? Igual, quiénes eran, a qué se dedicaban. Los macehuales, lo mismo. Y por último, la clase social más baja eran los tlatlacotin, ¿sí? Entonces, de cada una van a poner quiénes integraban esa clase social. Y por último, de la vida cotidiana, son 5 aspectos que hay que rescatar. El nombre de la bebida alcohólica más usada por los mesoamericanos, por los indígenas. Es una bebida alcohólica que incluso se sigue usando hoy en día. Los tipos de música, ahí sí vienen varios, hay que anotarlos, 2 o 3. Instrumentos musicales también vienen varios, igual hay que anotar 2 o 3. Viene un juego de mesa, incluso viene una ilustración ahí en su libro de texto de ese juego de mesa con el que se divertían, con el que pasaban su tiempo libre los indígenas de Mesoamérica, sobre todo los aztecas. Y por último, pues como en toda civilización había delincuentes, en este caso asaltantes. Lo que van a poner ustedes es el método que usaban para despojar de sus pertenencias a las personas y a otras personas. Y por último, ahí en su libro de texto viene el significado de la palabra peyotl, ¿sí? Ustedes van a poner quiénes y para qué usaban. En este caso, pues es una planta, ¿sí? Van a poner por qué era tan importante esa planta para las civilizaciones mesoamericanas. Entonces, estas serían las 3 actividades que van a realizar en estos días. Les vuelvo a repetir, las 3 actividades son en base a su libro de texto, ahí está toda la información, y cualquier duda que tengan, pues me avisan. Les recuerdo que se tienen que entregar estas 3 actividades el lunes 12 de octubre antes de las 7 p.m. Gracias.